Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a estos directos, a estos tips transformadores desde mi perfil Emilio Mendiola, Development Coach, en Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Hoy es miércoles, día 20, no, martes, día 21. Madre mía, cómo quiero que pasen los días ya. Pensando en poder salir ya pronto, pues estamos ahí pasando rápidamente los días. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Oye, ayer me di cuenta cuando vi luego el vídeo de que mientras se conecta el Facebook y sale el directo, estoy así con cara tonto mirando a ver si se ha conectado o no se ha conectado. Son cosas del directo, esto es lo que tiene. Y luego también la señal, ¿eh? Os doy la bienvenida a los que vais ya llegando, los que vais incorporándoos a este vídeo, a estos vídeos que cada día, de lunes a domingo, ininterrumpidamente, cada día media horita para estar con vosotros. Buenos días, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, por esas tierras de Madrid? ¿Y cómo lo lleváis? Ya digo, y no me cansaré nunca de repetirlo, soy repetitivo con eso, pero es que no me cansaré. Cada vez que os veo en el chat, cada vez que veo que habéis visto el vídeo y tal, entiendo y quiero entenderlo así de que estáis genial, que estáis fenomenal y que estáis llevando todo esto de una manera pues bien sana, saludable. Y hablando de salud, de cuidarnos, pues seguimos con esos tips del autocuidado. Hoy le toca al autocuidado del espíritu. Una de esas cosas que muchas veces confundimos. Hemos estado viendo cómo cuidar, cómo llevar a cabo el autocuidado de nuestro cuerpo. Hemos estado viendo cómo llevar el autocuidado de nuestra mente. Y ahora llegamos a esa parte del autocuidado de nuestro espíritu, que es realmente importante. Si me podéis en algún momento, porque hoy no tengo la chuleta, pero si me podéis en algún momento decir por el chat que se ve y se oye bien, perfecto, ¿eh? Yo entiendo que sí. Es que hoy no, la señal parece como que no está muy fina. Pues vamos a ver qué es eso del espíritu, ¿vale? Que muchas veces confundimos lo que es la espiritualidad con la religiosidad. Y es pues como esa cuerda floja, ¿no? Pero realmente es bastante, hay una gran diferencia. Mientras que la religiosidad está basada en unos dogmas, ¿eh? Entonces cada uno pues sigue un dogma diferente, algo que le gusta de una manera determinada, por unas cuestiones determinadas, con unas creencias determinadas, por una educación determinada. Y cada uno tiene un tipo de creencia y eso le hace seguir un dogma y es muy respetable. Esto no voy a entrar ahí porque hay muchísimas religiones y todas son perfectamente pues, respetables y cada una pues, tiene sus... Perfecto, gracias Natalia por decir que si me veis y me escucha bien, porque así tengo ese feedback. Entonces todas las religiones son respetables, ¿vale? Nos pueden gustar, podemos estar de acuerdo, podemos estar más en desacuerdo, podemos estar o ser más agnósticos, es decir, pues yo no creo en nada, pero siempre hay una parte en la que, bueno, pues mantenemos una fe de alguna manera y eso también es respetable, pero tampoco la fe es exactamente esa parte de la espiritualidad. La espiritualidad como tal es esa forma de sentir. Acordaros que esto tiene relación con la parte de la inteligencia emocional que está basada en lo que siento, en lo que pienso y en lo que hago. Pues aquí lo que siento viene a ser ese espíritu, esa parte espiritual. Lo que pienso es la parte mental y lo que hago es lo que hago con el cuerpo, ¿no? Las acciones que tomo. Entonces ahí estamos, en esa parte más espiritual, pero no religiosa. Vamos a diferenciar muy bien lo que es la parte espiritual a lo que es la parte religiosa. Y todos de alguna manera, de una manera o de otra, estamos en contacto con ese espíritu, con esa parte espiritual de cada uno. Esa parte espiritual de cada uno es cómo sientes. Es cómo sientes y sobre todo cómo sientes la vida. Cómo sientes tú tu relación con la vida. Cómo vivencias ese día a día y cómo sobre todo estás en esa parte más interna, ¿no? Ese contacto contigo mismo. Y esto no le va a sonar raro a nadie, aunque muchas veces cuesta reconocerlo, pero ¿realmente somos lo que mostramos?
o estamos mostrando pues una imagen que no es del todo la nuestra. Realmente es esa parte más espiritual nuestra la que sale a relucir, o a veces tenemos algunos miedos ahí para mostrarnos tal y como somos, porque esa parte espiritual nuestra también pues, es la que vivencia todo, desde las cosas buenas hasta las cosas que nos hacen sentir algún tipo de malestar. Buenos días, Ana López. Ese contacto con nosotros mismos, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde estamos conectados con nosotros mismos? ¿Hasta dónde cuidamos esa conexión con nosotros mismos, ese autocuidado a nivel espiritual? De conectarnos con nosotros, con la esencia de lo que somos realmente y de lo que compartimos con el resto, tanto con las personas como lo que nos rodea, ¿no? Muchas veces es como si alguien ha salido a pasear, que supongo que sí, pues por una montaña, ¿no? Por el monte. Y ahora no, desgraciadamente, pero cuando lo habéis hecho antes o cuando lo hagamos, ¿no? Es como que te conectas pues, con la tierra y en ese momento es como dices, estoy conectado con, mi espíritu se conecta con todo lo que me rodea. Buenos días, Mercedes. Ahí es donde quiero ir a parar, al autocuidado de la conexión de ese espíritu, de lo que tenemos en nosotros, de lo que somos realmente nosotros, en nuestra verdadera esencia. No en lo que mostramos, que muchas veces lo que mostramos también es una imagen que hemos creado, pues un poco esa careta que ponemos para que nos vea la sociedad, para que podamos ser aceptados por todos, para que de alguna manera no se vea realmente pues algunas partes de nosotros que no queremos que se nos vean. Y ahí es donde entra la parte de la espiritualidad, esa conexión contigo mismo, contigo, con el resto de personas, en el sentido más espiritual, o sea, en el sentido de la bondad, de ver la bondad o lo que hay de bueno en todas las personas que te rodean, y la conexión espiritual con todo lo que es el universo, con todo lo que te rodea, con el planeta. Yo creo que habíamos perdido mucha de esa conexión espiritual porque bueno, pues, eh, nos habíamos descuidado de cuidar esta casa maravillosa que tenemos y la casa externa como la casa interna. También habernos descuidado un poco de ese espíritu propio de cada uno, de esa espiritualidad propia, de ese pensamiento propio. Que vuelvo a repetir, e insisto, está en la sociedad que no tiene nada que ver con la religiosidad. La religiosidad es seguir una serie de dogmas y es muy respetable y cada uno tendrá los suyos y yo puedo tener los míos y cada uno tiene unas creencias y sigue un tipo de dogma y cree en unas deidades concretas y eso estará muy bien, pero sin olvidarnos de el verdadero espíritu interior que hay en nosotros, en cada uno de nosotros, porque realmente cuando nos conectamos con nosotros mismos, cuando nos sentimos a nosotros mismos, entendemos un poco más pues esa conexión que hay con todo lo que nos rodea, con el universo. A veces esto es un poco así como diciendo, bueno, pero es que hay que ser muy místico, no sé, no se trata de misticismo, no se trata, es despertar esa conciencia y esa conciencia de tu propio espíritu, de lo que realmente sientes en ti. Porque a veces nos ha pasado que os ponéis así a esa reflexión, a ese contacto espiritual contigo mismo y te das cuenta y dices, ¿yo qué hago en este planeta? ¿Yo qué hago conviviendo en esta sociedad que no tiene nada que ver con lo que yo siento, ¿no? O me siento fuera de juego. Y eso es un poco el despertar, ¿no? Es decir, cuando empiezas a decir, es que me sobran cosas, es que no necesito tantas cosas, es que a lo mejor vivir no es tan complicado y es mucho más fácil. Es un poco ese despertar espiritual. El despertar espiritual es no el despertar a una conciencia que también, a una conciencia masiva de bondad y de bienestar. No, es despertar también a esa propia conciencia, a tu propio espíritu, a lo que tú sientes internamente, con respecto a ti, a tu propio ser, a lo que eres en realidad, que muchas veces nos cuesta
pues abrirnos al mundo porque tenemos miedo al juicio. Y eso es inevitable. Tenemos miedo a que la gente diga o deje de decir. A veces lo vamos ya perdiendo y con los años todavía se pierde más y a medida que vas aceptando quién eres y vas amando ese ser que eres con todo lo bueno que tienes y todas las cosas que dices puedo mejorar, pero nos cuesta un poco. Pero aceptar esa espiritualidad, ese despertar a tu propio espíritu, a lo que sientes constantemente y realmente en ese día a día, en ese paso diario por la vida, y sobre todo cómo lo sientes, cómo te sientes en relación a este mundo que vives, cómo te sientes en relación a todo este proceso de vida que estás llevando. ¿Cómo te sientes de conectado con el universo? La espiritualidad, o sea, el hecho de ser un poco más espiritual es conectar contigo mismo y también conectar con todo lo que te rodea. Esa forma de, pues, como decimos a veces cuando vamos a pasear o por un bosque, el abrazar árboles es conectar tu espíritu con el espíritu de la naturaleza. ¿Y qué ocurre entre los seres humanos? Que a veces, pues como estamos tan desconectados individualmente de nuestro propio espíritu, luego nos cuesta conectar con el otro espíritu, con el espíritu de la otra persona, ¿no? Fijaos que entrar en la parte de la espiritualidad es mucho, empiezan a pensar y a veces me lo han dicho, ¿no? Ya, pero es que eso, ¿qué requiere? ¿Meditar? ¿Qué requiere? ¿Hacer una serie de ejercicios? ¿Hacer yoga? Porque hagas yoga eres más espiritual, porque medites mucho eres más espiritual, porque hagas una serie de técnicas o practiques una serie de técnicas energéticas, por ejemplo, eres más espiritual. No tiene nada que ver porque conozco muchísima gente que practica muchas técnicas distintas y para nada son espirituales. Y otras que practicándolo son muy espirituales, pero que a lo mejor no les hace falta practicar la técnica, lo practican porque quieren, ¿vale? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El ser espiritual o estar en contacto con tu espiritualidad es cuando tú estás en contacto contigo, con tu propio ser. Vamos a ver que ya hay una pregunta. ¿Y cuando eres transparente te dañan? Es entonces cuando sale de tu interior y dices, para, así no vas bien. Los humanos no entienden, no entienden. Difícil ser quien eres. Precisamente por eso lo decía antes, que realmente si nos ponemos en contacto con nuestro espíritu, con lo que somos realmente, con ese ser que hay en cada uno de nosotros, nos cuesta mucho dejarlo salir libremente sin ponerle una máscara porque tenemos miedo a que nos dañen. Tenemos miedo a lo mejor a decir para, tenemos miedo, pero es que no hay que tener ese miedo. El hecho de decir para es desapegarse de aquellas personas también o de aquellos actos que nos dañan. Yo cuido mi espíritu, igual que cuido mi mente, igual que cuido mi cuerpo, también significa poner mis límites ante la gente que intenta dañarme de alguna manera. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que para cuidarnos también tenemos que marcar nuestros límites. Y ahí está ese contacto con nuestra propia espiritualidad, con nuestro espíritu, ¿no? El espíritu del ser, que no hay otro. O sea, yo puedo sentir todo lo que sienten las personas a mi alrededor, estar conectado con el planeta, pero me sirve de bien poco si no estoy conectado conmigo, con mi propio ser, sea el que sea como sea. En definitiva, sea yo como sea, tenga las connotaciones en mi fuero interno que tenga, me muestre como me muestre, es lo que soy, es mi verdadero ser. Y seguramente ni siquiera ahora mismo estoy a lo mejor siendo totalmente libre de mostrarlo, porque pues estás con una cámara, estás haciendo un vídeo en directo que puede ver mucha gente, o incluso cuando estás en casa con tu familia, con tu pareja, o con tus amigos, o en el trabajo. Muchas veces nos cuesta mostrarnos, pero nos cuesta por ese miedo de que no nos puedan aceptar, porque no puedan entender que a lo mejor, pues oye, miro al cielo y es como que me conecto con las estrellas y veo pues
ese maravilloso espectáculo que hay, o conecto con el agua cuando fluye por un río, o conecto con la naturaleza. O sea, nos da miedo realmente mostrar nuestro ser, porque tenemos miedo a que nos rechacen o a que nos juzguen de alguna manera, o que piensen que somos de una determinada manera, o que tenemos una mentalidad que se acerca más a la parte religiosa. Ser espiritual es necesariamente, necesariamente quiere decir que seamos religiosos. No, para nada. Ser espiritual es ser una persona que está en contacto con su propio ser. Y a partir de ahí intenta conectar por todos los medios con el espíritu de la naturaleza, con el espíritu del universo, con el espíritu de los seres humanos que le rodean. Y en esa parte de conexión, ahí es donde entramos en esa meditación o esa forma de hacer una introspección en lo que realmente sentimos y cómo nos sentimos, hasta qué punto tenemos esa conexión espiritual con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Y ahí es donde tenemos que empezar a indagar, ¿no? A pensar un poco de qué manera yo me relaciono con el mundo, desde dónde me relaciono con el mundo, desde dónde me estoy relacionando conmigo mismo. Si conectamos con esa parte espiritual, y hoy en día, no por esta circunstancia, sino ya anteriormente con todo lo que ha ido ocurriendo en nuestras vidas, pero ahora con esta situación, pues todavía tenemos que conectar mucho más, despertar a esa conciencia, ese despertar espiritual de la conexión con uno mismo, de conectar con nuestro verdadero ser, con nuestro verdadero espíritu. A veces se dice, pues el espíritu aventurero, el espíritu no sé qué. No, es el espíritu propio de la persona, lo que tú sientes, lo que nace desde aquí, el cómo yo vivencio la vida, el cómo yo toco esa vida, palpo esa vida cada día, pero desde mi propio ser, desde mi propio espíritu, desde mi propia sensación de persona, de ser viviente que está. No solamente el mecánico que continúa día a día haciendo las cosas que tengo que hacer porque me he metido en esta rutina o me he metido en este sistema, sino ese ser que realmente siente la vida de una manera determinada. Nosotros, cuando conectamos con esa espiritualidad individual de cada uno, es cuando creamos nuestros propios valores, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Ahí es donde empezamos a conectar con la forma en lo que queremos realmente, o cómo deseamos realmente sentir la vida, cómo deseamos sentir y cómo deseamos además sacar esa forma de sentir la vida que tenemos propia. Y sin miedo, lo que no tenemos que tener miedo es a mostrar. O sea, si yo digo pues que esa conexión que tengo espiritual pues me conecta mucho con el universo, con, por ejemplo, pues el hecho de que nada existe, nada pasa por casualidad y que todo son causalidades, una causa, un efecto, pues es mi forma de sentirlo así y es mi forma de estar conectado espiritualmente con que tampoco nada de lo que ocurre en mi vida es casual. Todo lo que ocurre es porque pues, se manifiesta a través de una consecuencia por un efecto que se ha causado con un comportamiento que yo he tenido. Entonces, cuando conectas con tu verdadero espíritu, uno puede decir, pues tengo un espíritu que me hace ser más salvaje, quiero identificarme más con el lado libre de la vida. Otros, pues yo tengo un espíritu en el que me hace ser más conservador y cerrarme más hacia adentro, o tengo un espíritu que me hace conectarme más con la parte más mística de la vida o con la parte más material. Bueno, pues reconocer qué parte de ti a nivel espiritual te hace conectar. Pero cuando conectas con tu verdadero ser, con tu verdadero espíritu, realmente conectas con esa parte de ti en la que realmente nace todo lo que hay. Y estar en conexión con el espíritu es aceptar realmente que eres lo que eres. Eso también te facilita que puedes evidentemente despertar a abrir tu mente, a buscar esa conexión espiritual con todo, con el universo, con lo que te rodea, con las personas, desde otro punto de vista. Conocer, igual que abríamos la mente
pues a la hora de coger libros y de ponernos a leer para poder ampliar nuestra capacidad mental a la hora de decir, bueno, voy a desarrollar mi cerebro, voy a desarrollar mi espíritu en esa conexión conmigo mismo. Voy a saber qué siento. Porque si nos hacemos esa pregunta de ¿quién soy? Empezamos a decir muchas cosas que a veces nos hacen perdernos, ¿no? En las etiquetas que ya nos hemos ido poniendo. Porque lo primero que decimos, pues soy Emilio, soy terapeuta, soy coach, soy no sé qué, pero es que no soy eso. Eso es una de las cosas que yo he ido adquiriendo durante mi vida, ¿no? Son conocimientos, son etiquetas que me he puesto. Mi nombre es una etiqueta. Yo me siento Emilio. A lo mejor a veces hay gente que se ha cuestionado si se sentía sentía realmente el nombre que tiene puesto. Yo me identifico con el nombre de Emilio porque es el nombre que me han puesto en mi familia, pero eso no quiere decir que me pueda sentir como Emilio, con el nombre, a lo mejor, con esa etiqueta. Buenos días, Laudina. ¿Nos sentimos identificados con lo que realmente somos? Ahí es donde entramos en esa conexión espiritual. O sea, sentir esa conexión con tu espíritu y cuidar tu espíritu, tu propio espíritu, no la religiosidad o la conexión con otras cosas, no, contigo mismo, partiendo de la base siempre de uno mismo, el autocuidado hacia lo que sentimos. Y lo que sentimos primeramente con nosotros como ser. ¿Qué es lo que siento yo a nivel espiritual? Esa conexión espiritual conmigo mismo como ser. Y luego, evidentemente, ¿cuál es mi conexión espiritual? ¿De qué manera conecto con todo lo que me rodea? Con todo lo que me rodea, y cuando hablamos de todo lo que me rodea, hablo del universo en global, ¿no? Las personas, el planeta, esta galaxia donde estoy. Buenos días desde Lima, nos dice Mar Luis Nira. Qué difícil a veces se me hace pronunciar según qué cosas. Buenos días y bienvenida. Y agradecidos desde Lima, esperemos que estéis todos bien allí. Pues esa conexión espiritual que va más allá o sea, que no tiene que ver en el sentido de que son cosas diferentes. Es la espiritualidad como tal en el propio ser y la religiosidad, que es una parte en la que nos metemos en la creencia de unos dogmas, de una fe. Es ya un camino en el que estamos pues, siguiendo unas directrices. Pero la espiritualidad es un camino de apertura. Es un camino de apertura donde ya estás. O sea, no tienes que ir a buscar la espiritualidad en ningún sitio, sino la tienes que reconocer en ti mismo, en la conexión que tienes contigo mismo. Fijaos que el hecho de conectar con uno no es un camino, es la observación, es el darse cuenta que la conexión con uno mismo nace desde que te das cuenta de que ya estás conectado contigo. El hecho de querer buscar muchas veces muchas cosas en nosotros mismos hacia afuera nos hace olvidar de que en la mayoría de los casos, la mayoría de cosas están dentro de nosotros. Simplemente hay que conectar con ellas. Y para conectar con esas cosas que nos empecinamos muchas veces en buscar, la mejor forma es conectar contigo mismo a través de cuál es tu punto de conexión con tu propio espíritu, con tu sentir como ser humano. ¿Cómo sientes la vida? ¿Cómo te sientes a ti mismo? ¿Cómo sientes esa relación con todo lo que nos rodea, con el universo, con todo lo que nos rodea? ¿Cómo lo sientes? Ahí es esa conexión, esa es la forma de conectar con nuestra espiritualidad. Esa es la forma de llevar a cabo ese autocuidado con nuestra espiritualidad. La única forma es la conexión contigo mismo. Es empezar a reconocerte como ser que siente y que percibe la vida de una manera determinada. Separándonos un poco de las creencias que tenemos y creando nuestras propias creencias en base a lo que realmente sentimos. Incluso a veces sin juicio, ¿no? Simplemente con la observación de hasta dónde
yo he estado conectado con todo lo que me ha rodeado desde un aprendizaje a lo que yo ahora vivencio y siento, sin importarme que los demás puedan pensar de una manera o de otra sobre mí. Porque lo que realmente importa y lo que realmente es lo que hace que tu espíritu salga a relucir es la importancia que tú le das a cómo sientes y lo que sientes en relación a ti. Después podrás entonces averiguar cómo quieres relacionarte con todo ese mundo que nos rodea y con las personas que te rodean. No quería hacer un vídeo, un tip demasiado denso sobre la espiritualidad, porque eso sería un tema que podríamos hablar en un taller completo, ¿no? Pero sí que es, bueno, pues hoy como tip para el autocuidado es hasta qué punto me siento espiritual, hasta qué punto conecto con mi espíritu, hasta qué punto lo cuido y qué puedo hacer para cuidarlo, qué puedo hacer para cuidar más a mi espíritu. Pues conecta contigo. Conecta contigo y conecta con todo lo que te rodea. Empieza a mirar a las personas de una manera más espiritual. Empieza a mirarlas como si quisieras mirar su espíritu. Empieza a mirar todo lo que te rodea buscando esa conexión espiritual con todo lo que te rodea. Igual que cuando ves una planta y dices qué maravilla, esa conexión que conectamos con ser a ser, ¿no? Pues conecta desde ahí. Buenos días, Ramos, bienvenida. Madre mía, se me seca la garganta. No hago nada más que hablar, pues a ver si algún día podemos hacer que esto sea una conexión en la que todos podáis participar en directo. Para ello os invito cada día a que participéis en el Zoom. Sabéis que a las 8 de la noche nos conectamos, pues hay un grupo ya de amigos que nos conectamos para comentar, para hablar, para ir diciéndonos cómo nos va. A ver si te atreves, si quieres, atrévete y conéctate esta noche. A las 8 estaremos conectados en Zoom. Ahí nos lo pasamos pipa en cuanto a comentar cómo nos va el día a día de este confinamiento, pero además también pues, a comentar muchísimas cosas y hablar de muchas cosas divertidas. Te emplazo también a mañana. Mañana un tip nuevo, un tip transformador. Y si ya hemos puesto esa atención en el autocuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, mañana a ver de qué manera nos vamos a transformar. Seguro que va a ser una forma fuerte y motivadora para transformarnos. Quiero agradeceros como siempre que estéis ahí en el chat. Encantado de verdad de que me acompañéis cada día esta media horita. Y mandaros un fuerte abrazo, que paséis un estupendo día, que sigamos con esas ganas y esa motivación que tenemos para ir pasando el día a día. A ver si ya pronto nuestros chiquitines salen los niños salen a la calle y pueden disfrutar y esperemos que sin ponernos contentos de que las cifras de muertos bajen, porque aunque solamente sea un muerto entristece, pero sí que, pues bueno, vayamos viendo de manera positiva de que esas cifras bajen, a ver si llegamos al cero absoluto de fallecidos, aunque el número de contagios se multiplicara, pero que el número de fallecidos llegará a cero. Un abrazo muy fuerte a todos, gracias por estar aquí conmigo cada día a las 12 del mediodía. Sé tú mismo, tú misma, conecta con tu parte espiritual, con tu espíritu, descúbrelo si no crees que no habías conectado, pero siempre has estado conectado con él. Una cosa es que estemos más atentos auditivamente o menos, que lo hayamos escuchado, lo hayamos sentido de una manera más o menos, pero conecta con él. Os mando un abrazo enorme, os agradezco que estéis ahí en el chat, porque cada vez que os veo en el chat yo sé que pues estáis bien y podéis seguir estas charlas. Y mañana nos vemos aquí otra vez, ¿de acuerdo? A las 12 de mediodía. Si me quieres escribir algún correo para comentarme cualquier cosa, acepto críticas de todo tipo. Ya sabéis que las críticas siempre son constructivas y las acepto para poder mejorar estos tips o lo que sea. Pues me escribes al correo motivandoinfo@gmail.com.
Y si quieres ver este vídeo porque no lo has visto completo desde el principio, lo puedes volver a ver en el perfil de Facebook, también lo puedes ver en el canal de YouTube en Motivándome Coach del canal de YouTube y en Instagram, tanto en Instagram como en Twitter y en LinkedIn, ¿vale? Así que ya lo veis. Tenéis sitios para verlos, aparezco por todos los lados. Bueno, os mando un abrazo enorme. Yo, como siempre, quiero ser puntual. 30 minutitos de charla, así que os emplazo mañana. Gracias a todos. Feliz día. Y ya sabéis, sé más espiritual conectando contigo, con tu propio ser. Ese es el mejor autocuidado que podemos hacer. Conectar con nuestro propio espíritu. Un abrazo. Nos vemos mañana. Chao.